Y es que en los primeros 17 días de julio de este año, la Policía de Tránsito ha enviado a 122 personas a la Fiscalía por manejar en estado etílico. Incluso estadísticas del año 2015 muestran que por el consumo de licor hubo 136 muertes en las calles. Asimismo, en un reciente estudio que se realizó por parte del IAFA, quienes fueron encuestados aseguraron que ingieren al menos 5 bebidas en una salida y que unas 340.000 personas en el país tendrían problemas con el consumo de licor. Sin embargo, a pesar de estas cifras, el director del IAFA, Luis Eduardo Sandí, considera que la cero tolerancia de licor al volante no es necesaria, pues para él está bien tomar el mínimo de licor y manejar, mientras que para el diputado Fabricio Alvarado se deberá respetar la ley de tránsito para evitar más muertes en carretera. Y es que justamente ya nos acompañan en este momento don Luis Eduardo Sandí, director del IAFA, y don Fabricio Alvarado, diputado de la Asamblea Legislativa. Muy buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Tal vez, don Luis Eduardo, si comenzamos exponiendo desde la posición del IAFA. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, me parece que es una excelente iniciativa la propuesta del diputado Fabricio Alvarado, porque pone el tema en discusión y ciertamente la violencia en las calles y las consecuencias que está teniendo el consumo del alcohol en accidentalidad es un tema importante. Sin embargo, me parece desde el punto de vista técnico del IAFA que la propuesta podría ser importante más bien bascular o irnos a un punto más que tenga que ver con educación, formación y el aprendizaje y la sensibilización social que podría tener la población en cuanto a lo que es la educación vial. Ciertamente una proporción importante de los costarricenses, aproximadamente 1 de cada 10 tiene algún problema con el consumo del alcohol. Sin embargo, la gran mayoría no consume o consume en proporciones sumamente bajas que no implican una problemática o una alteración importante en el consumo, es decir, no tienen problemas con el consumo. El nivel de alcohol en sangre que se ha estipulado en la mayoría de los países, y esa es la evidencia que tiene la Organización Mundial de la Salud y la que tiene la mayoría de los países que tienen buenas prácticas o buenas medidas para controlar la violencia y la accidentabilidad relacionada con el alcohol, lo que han hecho preferiblemente más que reducir de manera significativa los niveles de detección de alcohol en sangre es establecer mecanismos viales para detectar a los consumidores de alcohol. Entonces, la propuesta de nosotros, y en ningún momento creo que sea yo válido o apruebo manejar y tomar, lo que me parece que desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la estrategia que podría servir y que ha demostrado que es útil para poder reducir significativamente los problemas asociados con el consumo del alcohol y accidentabilidad, es mejorar los mecanismos de detección. Eso se ha visto que es más efectivo. La disuasión o la posibilidad de que la gente no tome para poder manejar es saber que lo van a detectar. Entonces me parece que ese es el mecanismo que sería mucho más importante establecer estrategias financieras y administrativas para poder ampliar la presencia de los policías de tránsito en la calle y que las personas sepan que si toman lo van a detectar. Ese punto o esa estrategia es la que mayor efecto ha tenido, inclusive países que tienen niveles de alcoholemia mucho más altos de nosotros, que estamos en 0,5, en 50 miligramos por litro de alcohol, que es el promedio para la mayoría de los países en el mundo, han logrado tener una significativa reducción de la accidentabilidad cuando implantan medidas que tienen que ver con educación, sensibilidad social, cambio de los patrones culturales con respecto al consumo y sobre todo estrategias para que la población sepa cuáles son las implicaciones o cuáles son los niveles de alcohol que pueden afectar la conducción y tener suficientes estrategias para poder detectar en las calles a las personas que consumen. Lo que pasa ahora es que cualquier persona puede tomarse 1 litro en una cantina y sabe que cuál es la posibilidad que lo ninguna, ¿verdad? Es muy poca porque no teníamos ese mecanismo. Entonces, por eso yo le decía ayer al señor diputado Fabricio y a los demás compañeros de la Asamblea que la propuesta es buena, pero yo creo que hay otras cosas que han demostrado ser más eficaces en el mundo y son más efectivas
y yo creo que las buenas prácticas que han probado otros países podemos utilizarlas porque ya hay evidencia al respecto. ¿Cuánto cree usted que es lo mínimo que debe de haber en la sangre de alcohol presente? Me parece que como está la ley ahora, la mayoría, cualquier consumo de alcohol de alguna manera produce alguna afectación. Lo que pasa es que los niveles de 0.20 miligramos de alcohol por 100 cc de sangre se consigue con una bebida estándar. Una bebida estándar es una copa de vino o una cerveza o un trago de un destilado, o inclusive algunos alimentos que son preparados y que tienen bebidas que tienen contenido alcohólico podrían perfectamente alcanzar esos niveles de manera muy fácil. Entonces nos parece que desde el punto de vista también administrativo tendríamos que tener una cantidad importantísima. Si vamos a detectar a esta población, sería abrumador la cantidad de gente que podrían detectarse y ser penalizada por tener consumos tan bajos, porque sí produce una alteración, pero es un riesgo muy bajo. El riesgo significativo, el riesgo relevante para la conducción empieza generalmente en los 50 miligramos de lo que se ha encontrado. Fabricio Alvarado, usted continúa con la posición de cero tolerancia, a pesar de que esto pues no ha tenido la suficiente acogida en la Asamblea Legislativa con sus compañeros. Usted planteaba hacer algunas modificaciones a esta iniciativa. Claro, bueno, muy buenos días, don Luis Eduardo, por supuesto, de quien respetamos profundamente su trabajo, y a ustedes también y a los amigos televidentes. Esta es una propuesta que Restauración Nacional ha hecho ya en 3 ocasiones, no es la primera vez que Restauración Nacional hace esta propuesta. En 2 ocasiones anteriores, en legislaturas pasadas o en gobiernos pasados, no se ha tenido éxito y decidimos retomarla. ¿Por qué? Porque hemos visto que la ley de tránsito, como está planteada en este momento, es una ley permisiva, una ley que permite tomar y manejar. Ustedes mismas acaban de dar un par de datos importantes en el sentido de que en julio, en solo 17 días, 122 personas fueron descubiertas. Y tiene razón don Luis Eduardo en el sentido de que hay que reforzar. Para eso estamos a punto de aprobar una ley que fue propuesta por nosotros también, en el sentido de que la policía de la fuerza pública tenga la posibilidad de coadyuvar en las labores de la policía de tránsito. Por supuesto que también hay que darle más recursos a la policía de tránsito para que tenga los aparatos, los alcoholímetros con los cuales realizar las pruebas respectivas. Pero ustedes también han dado un dato importantísimo en el sentido de que hubo 136 muertes. Bueno, el dato que daba ayer don Luis Eduardo habla de 140, de 649 en total que murieron por accidentes de tránsito, 140 tienen que ver con la ingesta de licor, estas muertes. Eso quiere decir que cada menos de 3 días en Costa Rica muere una persona por algún accidente de tránsito provocado por la ingesta de alcohol. En este momento, repito, a mi criterio, y lo que nosotros estamos planteando, porque cuando se habla de cero tolerancia, la gente piensa que estamos planteando 0,0, no, estamos planteando 0,20, tomando en cuenta precisamente el detalle de que incluso hay alimentos que a la hora de fermentarse hay medicamentos que podrían provocar ese 0,20. Sin embargo, como les repito, para nosotros es importantísimo tomar en cuenta un detalle. En la comisión también estuvo hace algunos meses el señor Jorge Aguilar, jefe de patología forense del organismo de investigación judicial, y además a través de medios de comunicación él emitió este criterio. El consumo de licor, por pequeño que sea, causa cambios en el organismo que eventualmente podrían incidir en la facultad para conducir vehículos. Es decir, yo no creo que nosotros, y por supuesto que asumimos las ideas del señor director del IAFA en el sentido de que es necesario mayor educación, es necesario mayores controles en las carreteras. Incluso él hacía una propuesta muy interesante el día de ayer a la comisión, que la vamos a tomar, así se lo dije el día de ayer, vamos a tomarla, vamos a incluirla en el sentido de que las medidas alternativas que se planteen, que no sean cárcel para este tipo de conductores, no sean necesariamente un trabajo comunal, porque ¿qué ganamos con mandar a un conductor que acostumbra a tomar y manejar? ¿Qué ganamos mandándolo a hacer un trabajo comunal si no se rehabilita y si no cambia ese patrón de conducta? Entonces, que esas medidas alternativas tengan que ver con rehabilitación, tengan que ver con medidas más que le permitan cambiar esa conducta, más terapéuticas, ¿verdad? Pero sin embargo yo creo que en aras de proteger las vidas, que eso es lo que motiva este proyecto de ley, nosotros debemos cambiar una ley permisiva que permite incluso que se conduzca hasta con 0,75
licor. Entonces, por eso es que estamos planteando esto. Y bueno, lamentablemente nos hemos encontrado con posiciones de diputados un poco en el mismo sentido, que alguien puede tomarse una copita de vino, que puede tomarse una cerveza. ¿Por qué no volver a poner sobre la mesa el tema del conductor designado? ¿Por qué no volver a poner sobre la mesa el tema de que los negocios que están muy preocupados por esta propuesta, que los negocios que expenden licor tengan estrategias para favorecer al conductor designado, al que no tome y vaya sin ninguna gota de licor en su organismo a dejar a los que sí tomaron a sus casas? La gente puede tomar lo que decida tomar, eso es una decisión personal, pero lo que estamos planteando es que las personas, si van a tomar, que no afecte a terceros, que no pongan en riesgo sus vidas y las vidas de terceros, que esos terceros podrían ser sus mismos familiares, ¿verdad? Bueno, Fabricio, usted mismo lo decía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un medicamento provoca alguna especie de alteración o de efecto similar a lo del licor, ¿verdad? ¿Cuál va a ser pues también la medida con respecto a estas personas? Bueno, como le repito, para eso es que estamos tomando en cuenta ese 0,20 y lo estamos poniendo como el límite precisamente para que no haya afectación para esas personas que de alguna manera se les va a encontrar un grado de licor, pero que no es proveniente de la ingesta de alcohol, que bueno, que en muchos casos podría ser pocos tragos, pero al final, basados en el criterio, incluso en la comisión, yo le volví a preguntar a don Jorge si eso era correcto. Aquí está el acta de la comisión, el 20 de abril del 2015, cuando yo le pregunto, el consumo de licor, estoy leyendo lo que él dijo en el periódico La Nación específicamente, el consumo de licor, por pequeño que sea, causa cambios en el organismo que eventualmente podrían incidir en la facultad para conducir vehículos. ¿Eso es así, doctor? Le pregunto al doctor Aguilar, y él pone, eso es así, definitivamente. Y hay otra frase que él da en el periódico específicamente que dice, si hay una concentración baja, cualquiera puede decir que la persona se pone alegre, pero eso puede afectar su estado anímico y llevarlo a conductas como conducir más rápido e irrespetar señales. Entonces, basados en este criterio científico y en el de otros médicos que han apoyado este proyecto, creemos que ciertamente las medidas que propone el señor Sandí son muy certeras y hay que aplicarlas. Incluso hay otra más en la cual estamos trabajando, decidiremos si lo planteamos dentro de este mismo proyecto de ley o haremos un nuevo proyecto de ley, eso lo haremos en las próximas semanas, en el sentido de que también tiene que existir el mecanismo para que las autoridades sepan si alguna persona también está conduciendo bajo los efectos de alguna droga ilícita, ¿no? Porque eso también está afectando y eso también está provocando accidentes y muertes en carretera también. Cuando hablamos de 0,20 y 0,75, para traducirlo en copas, ¿cómo cuánto podríamos decir que significa? A ver, yo creo que esa pregunta podría responderla mejor don Luis Eduardo, pero sí. Ciertamente estamos hablando, bueno, hay que tomar en cuenta también esto. Hay una distinción en la ley que ubica a conductores profesionales, conductores novatos, etcétera, etcétera. Pero a ver, yo tengo 15 años, no, yo tengo 17 años de manejar. Podría decirse que ya yo tengo cierta experiencia al volante. Pero yo nunca he tomado, fíjense, le cuento mi experiencia personal, a mí usted me da un trago y ya eso me afectará definitivamente. Entonces yo no sé hasta qué punto esté bien esa calificación que se está haciendo, porque no podríamos asegurar que un conductor con X años de conducir sea tolerante al alcohol solamente por la cantidad de años que tiene de conducir, ¿verdad? A eso iba justamente, don Luis, tal vez, ¿verdad? Cuando una persona no acostumbra tomar este 0,20, puede generar mucho mayor estragos que una persona que acostumbra a tomar 2 o 3 copas en un solo día, no sé. Sí, ciertamente en personas delgadas y de bajo peso, una bebida estándar que les decía que es un trago de una cerveza o una copa de vino o un trago destilado, todas esas bebidas tienen igual cantidad de alcohol, más o menos 15 miligramos de alcohol absoluto, y provocan una alcoholemia en promedio de 15 a 20 gramos. Es decir, que esa alcoholemia se alcanza con una bebida estándar. Ciertamente, las personas más delgadas, más pequeñas y sin experiencia de tomar pueden tener más afectación. Sin embargo, cuando nosotros hacemos los estudios, más o menos 49% de la población refiere a haber tomado en el último año. Quiere decir que más o menos uno de cada 2 costarricenses ha tomado alcohol en el último año. Entonces, el asunto no es tomar alcohol, sino cuánto. Pero sí hay un porcentaje de esta población, por ejemplo, de este porcentaje hay un 30% de la población de estos que han tomado, hay un porcentaje importante que ha tenido consumos excesivos episódicos, es decir, que se sienta a tomar y toma 5 más bebidas por sentada.
nos parece que si hay un grupo de la población que tiene un consumo excesivo, un consumo irrespetuoso, un consumo peligroso del alcohol, y yo creo que eso tiene que ver como con cualquier medición, hay un rango de comportamiento, hay un rango de conductas y de niveles en cualquier comportamiento que podría provocar lesión. En el caso de la alcoholemia, ciertamente, inclusive 0.10 miligramos, que sería tomarse medio trago, claro que afecta la frecuencia cardíaca, afecta el estómago, afecta el estado de ánimo, un poquito de euforia, pero el asunto es si esa cantidad de alcohol es suficiente para poder perturbar de manera significativa la capacidad de un sujeto para conducir. Entonces, a nosotros nos parece que tenemos que establecer mucho más mecanismos de control para poder detectar esta población. Si nosotros ponemos un policía de tránsito fuera de cualquier bar en el país que usted lo ve llenos un viernes, y ya sabemos que son los fines de semana que la gente toma más en las noches cuando ocurren accidentes, sería muy sencillo tener más retenes, más controles para poder detectar a la población. Toda esa gente no sale con un trago, la gente cuando va a tomar, no va a tomarse un trago. La gente que es tomadora, y yo comparto los accidentes y es muy doloroso y quisiéramos que no hubiese ninguna muerte asociada, pero esos accidentes no están asociados a un trago. El hígado tiene la capacidad de procesar un trago por hora, entonces toma un trago y se sienta y come algo y habla, ya a los 30, 45 minutos ya eso está disipado. La accidentabilidad está asociada a cantidades importantes, alcoholemia muy significativas. Entonces yo pienso que tenemos que establecer todo un proceso de educación en el país, de formación diferente, de una percepción de riesgo, que la gente sienta que el tomar de esa manera es altamente riesgoso, y eso no lo estamos haciendo. Yo quisiera aprovechar todas estas propuestas legislativas para establecer mecanismos de cambio de los patrones culturales de consumo. El problema en el país no es el consumo, porque hay países que consumen 5 o 6 veces más que nosotros consumimos y no tienen tantos problemas. Entonces, el asunto es la manera como los ticos toman. Yo creo que es ahí donde nosotros deberíamos intervenir más. Don Luis, usted propone más retenes para localizar a estos tomadores excesivos. ¿Cuáles serían las medidas desde el IAFA, las correctas? Porque, bueno, entonces con más retenes se tendrían más personas, mayor cantidad. ¿Cuál sería la medida correctiva, verdad, para todas estas personas que se encuentran con altos niveles de alcohol en la sangre y manejando? Lo primero, tenemos que educar a la población sobre esto, qué significa tomar, cuánto le afecta la capacidad funcional, cuánto afecta la conductividad, qué relación hay con ¿Quién violencia será a cargo de esa educación? Eso nos tocaría a nosotros, desde luego, al IAFA hacer toda esta educación social, pero sí ocuparíamos los recursos para eso. Ayer comentábamos en la comisión lo que hemos logrado con el tabaco. Hoy día tenemos uno de los países del mundo con menor consumo de tabaco. Hemos cambiado totalmente la percepción social del consumo de tabaco. Es una conducta indeseable socialmente y nadie de nosotros se atrevería a fumar cuando hay un grupo delante de los demás, porque es una conducta poco sociable, indeseable. Okay, nosotros tenemos que llevar el alcohol a ese punto, donde la gente pueda realmente saber que si toma cierta cantidad, si ya toma cierta cantidad de tragos y le afecta su comportamiento, le afecta su manera de actuar, le afecta su capacidad para conducir, eso es indeseable socialmente. Y eso es una cuestión de educación. Los países europeos consumen 4 o 5 veces más que los costarricenses y no tienen tanta accidentabilidad, porque el respeto a los demás, el respeto a las vías, el respeto a la condición, la consideración del otro es prioritario en el comportamiento. Yo pienso que tenemos que hacer un proceso intensivo de educación para poder cambiar esos patrones de comportamiento. Y eso sería como un proceso nacional a través de los medios de comunicación de educación social. Y segundo, la gente tiene que saber que en las calles están repletas de policías de tránsito y de alcosensores y de retenes, y que en cualquier momento lo van a detener. Me parece que esa es la medida que ha mostrado más efectividad. Decía don Fabricio acá de los choferes designados. No ha probado ser efectivo, porque entonces lleva un chofer designado y los demás toman en exceso. Se convirtió más bien en una permisibilidad para que la gente pudiera tomar hasta caer y el chofer los lleva. Esas medidas se han utilizado, pero no han mostrado ser tan efectivas. Lo que ha mostrado ser efectivas son los controles aleatorios, el tener suficientes mecanismos para que la gente sepa 100% de que si toma, la probabilidad que lo detecten es altísima. Pero don Luis Eduardo Sandí, director del IAFA, no hay suficientes policías de tránsito, ya nos lo ha dicho en varias ocasiones el director, que más bien hay falta de recursos para contratar más personal, entonces sería como un poco difícil tal vez. Usted mencionaba que en horas ya de la madrugada, en los principales puntos donde se da como mayor fiesta o concentración de personas, en horas de la mañana ya,
que estén presentes los policías de tránsito, pero hay faltante personal. Faltante, pero hay cosas que se pueden hacer. Vea que nosotros acabamos de ganar en la sala constitucional que la control de la publicidad de bebidas alcohólicas, que la tuvo el IAFA durante muchos años y fue llevada al Ministerio de Salud, y la empresa privada y la empresa de la publicidad tenían criterio para poder tomar decisiones con respecto a la publicidad. Inclusive estaban usando los signos patrios en la publicidad de bebidas alcohólicas. Ya eso lo peleamos y ya lo ganamos. Esos son los tipos de cosas que nosotros tenemos que comenzar a, por ejemplo, la publicidad de bebidas alcohólicas, la promoción de bebidas alcohólicas. O sea, por más que tengamos tolerancia cero, ustedes ven que la publicidad y en todos estos festivales, en todas estas actividades o mega actividades que hay, el consumo de alcohol está asociado intensamente a un desbordado, desmesurado promoción del consumo del alcohol. O sea, entonces tenemos actividades sociales que tenemos que comenzar también a cambiar. Don Luis Eduardo hablando del tabaco, del respeto hacia los demás. Precisamente eso es lo que motiva esta propuesta, porque el que se monta un vehículo después de haber tomado unos tragos está ahí respetando no solamente su vida, sino la vida de los demás. Está poniendo en peligro la vida de los demás. A ver, cuando hablamos, la gente piensa que los accidentes con muerte solo son provocados por aquellos a los que se les encuentra 0,5 en adelante. Estamos hablando, por ejemplo, de que en el finales del 2014 hubo un accidente en Curridabat, donde hubo 2 muertes por un accidente de tránsito, y la persona que provoca este accidente de tránsito llevaba 0,37 grados de alcohol en la sangre. Yo creo firmemente que la educación es importante, pero estamos hablando de algo que es a largo plazo. Yo creo que una campaña como la que se realizó con el tabaco es importantísima. Hay que ver cómo hacemos algo para dar los recursos al IAFA en este caso. Eso te iba a consultar, ¿de dónde, verdad? Bueno, ¿De dónde ese es un tema complicado, porque estaríamos hablando de un nuevo impuesto, como sucedió en el caso del tabaco. Habría que hurgar para ver de dónde sacamos un monto, porque tiene que ser un monto significativo, con el cual yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que provocar el mismo efecto que se provocó con el tabaco, provocarlo con el alcohol, pero no solamente para que la gente tome menos, porque acordémonos que el tema del licor no solamente trae el peligro en carreteras, también trae afectaciones a nivel familiar, familias desintegradas, etcétera, etcétera. Pero el punto es que la educación es un tema y la formación es un tema mediano y largo plazo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo sí creo y defenderé hasta el final que debemos dejar de ser tan permisivos en la ley de tránsito con el tema de la ingesta de licor al volante. Por supuesto, la presencia de más policías, como les dije al principio, ya estamos a punto de aprobar un proyecto de ley para que Fuerza Pública pueda apoyar las labores de la Policía de Tránsito. Hay que darle recursos a la Policía de Tránsito para que tenga los alcoholímetros. Hay que hacer lo que está diciendo don Luis Eduardo, pero como lo dije desde el principio, cero tolerancia, como lo estamos planteando nosotros, no es la única solución, pero sí es una solución importante que va a ayudar y va a traer resultados positivos. No creemos en el argumento de que entonces ya, porque a mí diputados, obviamente no voy a decir los nombres, pero a mí diputados me han dicho, entonces que si aprobamos esto, ya no voy a ir a poder tomarme unos traguitos con mi esposa, ya no voy a poder tomarme unos traguitos y luego irme para la casa. A ver, ¿qué pasa? Dígale esto a los familiares de las 140 personas que murieron en el 2015. No estamos hablando de 1 o 2 familias, y no debemos ver esto solamente como estadística, debemos ver familias que han sufrido, algunas personas, aquí estamos hablando de las muertes, pero los casos en las que las personas quedan lisiadas de por vida. Por ejemplo, el caso que me tocó en algún momento como periodista cubrir hace ya algunos años, de una mujer que perdió una pierna a causa de un conductor borracho que ya tenía antecedentes precisamente por haber sido detenido y provocado accidentes por ingesta de licor. Don Fabricio y don Luis Eduardo, a modo de cierre, 1 minuto cada uno. Si gusta, comenzamos con usted, don Fabricio. Bueno, yo quisiera, y esto es importante, yo sé que a la mayoría de la población está de acuerdo con esta propuesta que nosotros estamos haciendo, en la claridad de que no es la única solución. Lo que plantea don Luis Eduardo es muy certero, y ayer le dije que vamos a tenerlo muy en cuenta. Incluso consideramos incluir algunas de estas observaciones, por ejemplo, las medidas alternativas terapéuticas dentro del mismo proyecto de ley, el también darle las herramientas a las autoridades para que detecten cuando alguien viene también influido por drogas, por otro tipo de drogas ilícitas. Pero yo quisiera y yo espero que no tenga que verse afectado un familiar de un político, un familiar de un diputado, un familiar de una persona de una figura pública, para que ahora sí vengan los otros diputados a correr y a decir, ahora sí aprobemos este proyecto de ley. Don Luis. Bueno, felicitar por la iniciativa del proyecto, porque pienso que me interesa toda esta discusión social, pero ahora que está hablando del tema,
se me vino a la cabeza de que cuando hay una persona que tiene sobrepeso y yo le recomiendo que se compre, bueno, se compre usted una Orbitrek, me dice, doctor, la tengo en el cuarto para colgando la ropa, ¿verdad? Entonces se me viene a la cabeza lo de la ley de tránsito. La ley es una herramienta muy útil, lo que pasa es que no se está utilizando. Entonces me parece que tenemos cosas muy buenas y la ley es bastante buena. El asunto es que no se está utilizando todo lo que puede utilizarse por falta de recursos, por falta de mecanismos, por falta de otras estrategias. Entonces, la postura mía es que lo que hay está bueno, lo que tenemos que es mejorar su aplicación. Muchísimas gracias a ambos por participar en RTN Revista. Helen, usted tiene los comentarios. Así es, tenemos comentarios y reacción de nuestros amigos en redes sociales. Nos dice Mario Villalobos, el problema no es el alcohol, sino los conductores temerarios. Ley seca en signos de pregunta. Y también nos dice David Barrientos. Tenemos ahí en pantalla el comentario de Mario Villalobos y ahora tenemos también a David Barrientos. Estoy de acuerdo con cero alcohol al volante. Debemos quitar el guaro de nuestra sociedad. Es una enfermedad. Estos son parte de los comentarios en redes sociales. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy, don Luis Eduardo Sandí, director de IAFA, y Fabricio Alvarado, diputado. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más.